cómo hacer un balance general sin necesidad de llevar contabilidad en una empresa industrial. Definición de balance general. Balance general es el documento que nos muestra la situación financiera de una empresa a una fecha determinada. Determinar fecha exacta. Se debe determinar la fecha exacta a la que se desea tener la información, normalmente el día último de un determinado mes. ¿Qué debemos conocer? A la fecha que hayamos establecido, debemos conocer lo siguiente: ¿cuánto tenemos en caja a ese día? ¿Cuánto tenemos en bancos a ese día? ¿Cuánto tenemos en almacén de producto terminado también a ese día? ¿Y cuánto tenemos en almacén de producción en proceso? ¿Qué debemos conocer? Debemos de conocer, entre otras cosas también, cuánto tenemos en almacén de materia prima, cuánto tenemos en equipo de reparto, maquinaria, terrenos, edificios, equipos de oficina, cuánto debemos y tenemos que pagar en un plazo de un año o menos, cuánto debemos o tenemos que pagar después de transcurrido un plazo de un año a partir del año en que hagamos el presente balance. ¿Qué debemos conocer? También debemos de conocer cuánto se aportó de capital. Consideraciones para obtener datos. Para obtener el saldo de bancos es necesario hacer lo siguiente: obtener el saldo del banco directamente del banco, agregarle los depósitos no registrados por el banco y hechos por nosotros, quitarle los cheques pagados por nosotros y no cobrados en el banco. Ese es el saldo buscado. Consideración para obtener datos. Cuentas por cobrar. Todas las cuentas por cobrar, como facturas que nos firmaron, documentos firmados a nuestro favor, etc. Ese es el saldo buscado. Inventarios de productos terminados. Obtener un inventario físico de producto terminado al terminar el día escogido para la formulación del balance. A este inventario físico se le da el valor como sigue: se determina el monto de lo que cada artículo lleva de materia prima y mano de obra aplicada. Se suma esta materia prima y esta mano de obra por artículo y es el saldo del mismo. La suma de todos estos costos es el valor del inventario de producto terminado. Consideraciones para obtener datos. Inventario de producción en proceso. Se obtiene una relación de artículos que están en proceso al cierre de la fecha escogida. Se obtiene qué materia prima se ha llevado a ese momento el artículo en proceso. Se obtiene cuánto se ha llevado de mano de obra el artículo en proceso. La suma de la materia prima y la mano de obra aplicada por artículo es el costo del artículo. La suma de todos estos costos es lo que hace el total del inventario de producción en proceso. Consideraciones para obtener datos. Almacén de materia prima. Hacer un inventario físico de los artículos de la materia prima existente en la tarde de la fecha escogida. Ponerle a cada artículo el precio en el cual nos lo dieron. La suma de esos precios es el total del almacén de materia prima. Consideraciones para obtener datos. Maquinaria, terrenos, edificio, equipo de oficina, etc. Se estima cuánto nos darían con buena voluntad por la maquinaria, por los terrenos, por el edificio, por el equipo de oficina, etc. La suma de todos estos valores es el total de maquinaria, terrenos, edificio, equipo de oficina, etc. Consideraciones para obtener datos. Cuentas por pagar a corto plazo. Nota: por cuentas por pagar a corto plazo se entiende lo que se debe a un plazo menor de un año. Se obtiene la suma de las facturas que se tienen a revisión. Se obtiene la suma de lo que hemos pedido a proveedores de bienes y servicios y que no nos han traído facturas a revisión. Se obtiene la suma de lo que conocemos que debemos a la fecha de este balance, como puede ser rentas, sueldos, impuestos, seguro social, etc. La suma de estos tres puntos representa el valor de las cuentas por pagar a corto plazo.
Consideraciones para obtener datos. Capital. Es la aportación del propietario cuando no es sociedad anónima. Se obtiene sumando la aportación inicial más las aportaciones siguientes. Capital social. Son las aportaciones de los accionistas. Se obtiene sumando la aportación inicial más las aportaciones siguientes. Consideraciones para obtener datos. Utilidad. Se saca por diferencia al sumar. Primero, caja y bancos, cuentas por cobrar, inventario de productos terminados, inventario de producción en proceso, inventario de materia prima, terreno, maquinaria, edificios, equipo de reparto. Segundo, sumar, cuentas por pagar a corto plazo, cuentas por pagar a largo plazo y capital. Después se restan las sumas obtenidas en 1 y 2 y esa es la utilidad. Cuando no conocemos ni el capital ni las utilidades. Capital contable. Se saca por diferencia al sumar. Primero, caja y bancos, cuentas por cobrar, inventario de productos terminados, inventario de producción en proceso, inventario de materia prima, terreno, maquinaria, edificios, equipo de reparto. Segundo, por separado sumamos las cuentas por pagar a corto plazo, cuentas por pagar a largo plazo. Se restan las sumas obtenidas en 1 y 2 y eso es el capital contable. Sumas iguales. La suma de las cuentas del activo deben de ser iguales a la suma del pasivo más el capital. La suma de, primero, caja y bancos, cuentas por cobrar, inventario de productos terminados, inventario de producción en proceso, inventario de materia prima, terreno, maquinaria, edificio, equipo de reparto, es igual a la suma de cuentas por pagar a corto plazo más cuentas por pagar a largo plazo más el capital contable. Se sugiere se manejen miles de pesos redondeados. Y eso es todo. Suscríbanse, califiquen, comenten, soliciten, recomienden, sugiéranme que les haga videos relativos a estos temas. Gracias. Soy Francisco Rubio Borrego. Comuníquense a sistemarub@hotmail.com y mi foro es Paco Rubio 21 en YouTube. Muchas gracias.